Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. El Señor sea con todos ustedes. Hoy es martes, hoy es Día del Señor, como todos los días, pero hoy tenemos una charla, hoy tenemos una conversación y quisiera aprovechar el tiempo para poderles compartir de algo que ha estado en mi corazón esta semana y que probablemente les ayude en medio de toda circunstancia, en medio de toda dificultad por la que pudiéramos estar pasando. A veces las cosas se complican, nos agobian, a veces es el dinero, la falta de dinero que nos angustia, que nos está preocupando, que nos aflige por momentos, a veces es nuestro estado de salud, nuestra propia salud, a veces no es tan buena, no estamos tan bien físicamente y entonces nos sentimos cansados, nos sentimos débiles, nos sentimos afligidos por la salud misma que estamos experimentando. A veces son los mismos problemas familiares, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos y eso angustia nuestra alma y nos sentimos agobiados, nos sentimos atribulados, nos sentimos desesperados porque lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestras vidas, pues es complicado. Bueno, podríamos usar el consejo acerca de pensar positivo, de dar tu mayor esfuerzo, de no rendirte, pero muchas veces el problema ni siquiera es en nuestra capacidad de responder ante las circunstancias. La verdad es el estado de ánimo que tenemos para responder ante las circunstancias. La aflicción de nuestra alma se vuelve tan grande, se vuelve tan fuerte, que es precisamente el alma lo que se aflige y entonces nuestra capacidad o nuestra fuerza de voluntad eh, no es lo suficientemente clara o amplia o sí fuerte, ante podamos confiar en Dios. Por ahí hubo una pausa de una interrupción, disculpen la señal del internet, pero vamos a seguir. Usted ténganos paciencia, mientras no despidamos la reunión, aquí vamos a estar. Así es que de repente nos encontramos con una situación que nos agobia, que nos complica nuestra existencia y cuando eso pasa, cuando nos sentimos de esa manera, por más que te digan, mira, sonríe, ten ánimo, no pasa nada, fortalécete en el Señor y confía en Dios y por más que lo que nos digan sea cierto y lo que nos digan pudiera incluso habernos funcionado en algún otro momento, resulta que en este momento no sentimos ni el ánimo ni las ganas como para levantarnos, como para poder tener fe siquiera en que las cosas pudieran mejorar. Y el problema no está en nuestra condición física ni en nuestras circunstancias, el problema está en nuestra alma. Nuestra alma se aflige, nuestra alma se debilita y entonces nos amedrentamos, tenemos miedo a nuestras circunstancias, tenemos miedo a lo que nos va a pasar. Ese miedo produce incredulidad y la incredulidad en nosotros ya no permite que la fe que está en nosotros actúe a favor nuestro, ni siquiera para poder hacer una oración, para poder invocar el nombre de Dios, para poder voltear nuestros rostros a Él y poder decir, Señor, ayúdame, sálvame de esta, no tengo fuerzas, ni siquiera para pedir auxilio. A veces nos dejamos caer tan profundo, nos dejamos caer tan hondo en lo que estamos experimentando, en lo que estamos viviendo y cada vez vamos más en picada que cuando estamos queriendo salir de lo que estamos viviendo, estamos queriendo salir de lo que nos está pasando, no nos alcanzan las fuerzas, no nos alcanza la fuerza de voluntad para poder superar la adversidad. Cualquiera que ésta sea, en todos los sentidos de nuestra vida y en cualquier momento o en cualquier etapa de nuestra vida, podemos pasar por una situación similar. Así es que, sin pretender darte una receta mágica o, o un pensamiento positivo o una receta que te pueda ayudar a salir de la situación por la que estás pasando y poderla superar, no pretendo hacer eso, no, aquí no damos recetas mágicas para el cambio y la transformación o sigue estos 3 consejos que te van a cambiar la vida, no, creo que en todo lo que hemos podido compartir con ustedes implica tu voluntad, implica tu decisión de seguir el consejo que compartimos contigo, implica el hecho
de poder actuar en consecuencia de lo que has escuchado y de lo que has aprendido para que tu situación mejore, para que tu condición anímica mejore. Y por el, perdón, y por el solo hecho del título quizás ya te has dado cuenta de lo que vamos a estar hablando. Probablemente te supongas o pienses de qué vamos a hablar. Así es que quiero que hagamos, antes de continuar, me gustaría hacer una oración. Hay gente que está pasando por enfermedad ahora mismo. De hecho, recibía unos mensajes ahorita antes de entrar aquí a la transmisión y creo que la gente necesita ayuda. Necesitamos orar por aquellos que están pasando por necesidad. Confiamos en Dios y esperamos en que Dios pueda hacer algo. Eso es la fe. La fe no es magia, no es enviar palabras positivas o palabras de ánimo a través de la oración a alguien. Lo que estamos haciendo es compartiendo nuestra fe por medio de la oración, en que podemos confiar en Dios y que esperamos que Dios actúe a favor de quien lo necesita. Eso es la oración y eso es la intercesión por otros. Así es que vamos a tomar solo 1 minuto, 2 minutos para orar por aquellos que están pasando por enfermedad, que puedan salir adelante, que puedan ver una luz de esperanza y de confianza en el Señor, de que aún en medio de esta circunstancia, por lo que están pasando, y aún a pesar de la fatiga que la enfermedad produce en nuestro cuerpo, tan grande es la fatiga que a veces ni siquiera tenemos fe para poder orar. Y cuando alguien está enfermo, y el Señor Jesús dice, si hay alguien enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia, unjan sus manos con aceite, pongan las manos sobre los enfermos, hagan una oración y la oración sanará al enfermo. Yo lo que creo en mi corazón es que cuando alguien está enfermo, lo que necesita es la fuerza y la fe de alguien más, porque el cansancio y la fatiga y la desesperación y la angustia que uno siente por la enfermedad y el dolor que produce la enfermedad y la incertidumbre que hay por no saber qué va a pasar después de la enfermedad. Entonces necesitamos la ayuda de alguien más, de alguien que pueda orar por nosotros, que alguien que pueda interceder por nosotros y ponerse de acuerdo con nosotros por nuestra sanidad. Por eso oramos por los enfermos, por eso pedimos a Dios por los enfermos para que sanen. Y creemos que eso tiene un efecto de fe, de liberación, de sanidad a aquellos que lo necesiten. Así es que vamos a orar, que el Señor toque a aquellos que puedan ver este video, que aquellos que puedan escuchar este video, incluso si no ven el video, si no llegaran a ver ese video, pero tú sabes de alguien que está pasando por enfermedad, puedes orar en este momento, pedir a Dios por esa persona y esperemos, confiemos en que Dios puede hacer un milagro. Oremos pues. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti e interceder por aquellos que están pasando por necesidad. Hemos vivido 1 año y medio de una situación difícil en el mundo donde la enfermedad se ha querido enseñorear de las personas y se ha querido enseñorear incluso de los hijos tuyos, de aquellos que confían en ti. Pero tú has mostrado misericordia y nos has dado la ayuda que necesitamos. Incluso aquellos que han perdido un ser querido, también les has dado la fortaleza para continuar y seguir. Pero hoy nos rendimos completamente en confianza y fe delante de ti. Hoy venimos a interceder, a pedirte por aquellas personas que están enfermas, por aquellos que están pasando por necesidad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga y toque sus cuerpos y que ellos puedan recibir una luz de esperanza, una luz de fe y de confianza en ti, para que ellos puedan depositar toda su carga en tus manos y sentirse fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo. Y que puedan creer tu palabra que nos asegura y nos afirma que por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Que esa palabra se arraigue tan fuerte en su corazón, en su entendimiento y en su espíritu, que produzca vida, que traiga libertad y que traiga sanidad sobre el cuerpo de aquellos que están enfermos. Obra con poder, Señor. Que tu gracia sea la que nos sostenga. Y en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda aflicción del alma, sobre toda aflicción física,
sobre todo dolor, cualquier padecimiento, cualquier virus o bacteria, cualquier mal funcionamiento de los órganos, de aquellos que están en necesidad y que están escuchando esta oración y que de alguna manera podemos hacer un punto de contacto con ellos para orar por ellos, para interceder por ellos y que ellos puedan recibir esta palabra de fe y de confianza en ti, Señor, para ver el milagro cumplirse en sus cuerpos. Cualquiera que este sea la molestia en su cuerpo, cualquiera que sea la enfermedad, obra con poder, Señor, y que se puedan levantar en tu nombre para la gloria tuya, para dar testimonio que tú eres el único Dios verdadero, quien les ha levantado del lecho de enfermedad, quien les ha levantado y les ha apartado de ese punto donde no había esperanza, donde todo era oscuro y tinieblas y la desesperación estaba sobre ellos. Ahora, Señor, tu Espíritu Santo les levanta y les da fuerza y les da fe para creer, Señor, para obrar en el poder de tu Espíritu Santo y la sanidad suceda en su cuerpo. Confesamos tu palabra, creemos tu palabra y confiamos completamente en ti y en tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues puedes compartir este video con alguien que esté enfermo y hacerle llegar esta oración. Quizás lo que le hace falta es volver a recuperar la fe, volver a recuperar la confianza en Dios y volver a asegurarse de que Dios está ahí, que no se ha olvidado del Señor. Y tan no se ha olvidado del Señor de quien está pasando por enfermedad, que hoy aquí en este lugar nos hemos tomado la oportunidad para orar por ellos, para pedir a Dios por ellos, para que sean bendecidos y sean sanados en el nombre de Jesús. La fe actúa de maneras inexplicables. La fe actúa no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Nosotros no creemos por lo que vemos, nosotros vemos lo que creemos. Y entonces cuando creemos en el Señor y creemos en su palabra, las cosas, los milagros suceden y Dios en su misericordia nos permite ver la respuesta a nuestras oraciones, la respuesta favorable a nuestras oraciones, aun cuando la fe nos falta. Porque seguramente alguien nos está ayudando, alguien está inyectando fe desde su hogar, desde su iglesia, desde su punto de reunión, desde el lugar donde ora en su lugar secreto, y ahí también están intercediendo por nosotros y eso nos ayuda a ser fortalecidos en la fe. Ok, bien, pues muchas gracias a los que van llegando. Traté de entrar por acá a ver si podía, pero para poder ver más sus comentarios, pero la verdad es que el internet está muy mal. Ya se había recuperado, ya teníamos mejor señal, pero otra vez estamos batallando con la señal. Así es que déjenme saludar a quienes ya nos dejaron su saludo por aquí. Vero Huerta ya en Morelos, un abrazo, Vero, Dios te bendiga, que el Señor te siga fortaleciendo, que la fe no te falte. También nos deja por aquí sus saludos Irma Astudillo, hasta allá, hasta Chicago. Irma, un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Dios obre con poder en tu vida y en tu familia. Les enviamos un fuerte y cálido abrazo a ti, a tu esposo y a toda tu familia. Maris Aguilar, Mari, un abrazo bien fuerte, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Espero que la palabra de Dios bendiga tu vida y te haga fortalecer y creer en el Señor. También nos dejó por aquí su saludo Adriana Jiménez. Adriana, un abrazo fuerte, Dios te bendiga, que el Señor sea contigo, que seas prosperada en todo. Nos da gusto que nos escuches también aquí las transmisiones de los martes y el domingo por allá nos vemos en la iglesia con toda la familia. Gracias. Estamos orando por Alfonso, que todo marche bien. Así es que bendiciones. Por aquí nos dejan un comentario. Dios es bueno, grande misericordia y Él hace la obra perfecta. Amén. Correcto. También nos dejó por aquí su like, ya pasó por aquí Ramón Ruiz Reyes. Un abrazo, Ramón, Dios te bendiga. Un amigo de la universidad. Así les digo que ahora sí está terrible el internet. Ustedes perdonen, pero mientras no despidamos esta conversación, aquí vamos a estar. Yo seguiré hablando como loco, a lo mejor se interrumpe la señal, pero aquí estamos y espero que salga lo más íntegra la transmisión para que puedan oír el mensaje completo. Pero aquí estamos. Entonces, estaba saludando a Pedro Monroy Pérez, amigo de la universidad. México. Ya se puso lento esto. Bueno, ahorita que se recupere para que me permita ver quiénes han estado por aquí.
pues ya los estaré mencionando. Dejen su comentario, si no los he saludado, si no he mencionado su nombre, dejen su comentario por aquí, los estaré saludando en un momento. Bien, vamos a la palabra. Seguramente has escuchado muchas veces acerca del dominio propio y hay una cita en la palabra de Dios que nos deja claro que nosotros no tenemos, que nosotros hemos sido bendecidos por Dios con un espíritu que nos da o que nos llena de poder. Déjenme, voy a ver si aquí esto me ayuda. Perdón. A ver si tengo mejor señal, porque sí, está terrible. Ya me ha interrumpido muchas veces, pero yo espero que el mensaje les llegue completo. Sí, perdón, es que tengo una señal muy baja y no me permite tener una secuencia continua de la transmisión. Pero bien, yo aquí estaré y vamos a confiar en el Señor. Entonces, la Biblia nos enseña que hemos sido revestidos con este dominio propio. Seguramente lo habrás escuchado, seguramente has escuchado la palabra. Cuando nos referimos al dominio propio, le atribuimos características como la fuerza de voluntad. Incluso llegué a escuchar alguna vez que el dominio propio también se genera dentro de nosotros generando un pensamiento positivo. A mí me pareció algo extraño, pero en una forma, entiendo que son formas de tratar de explicar y de tratar de comprender lo que la Biblia nos dice. Cuando tratamos de hacer que eso suene bien o que suene aprender, o a veces nos cuesta trabajo entender lo que estamos enseñando, lo que estamos diciendo. Así es que con esa intención de querer explicar las cosas o con esa intención de querer decirlo de manera que suene más claro para nosotros, buscamos el significado de las palabras o buscamos sinónimos o buscamos términos que nos puedan dar esa claridad. Pero caemos en pensamientos o caemos en explicaciones que a veces nada tienen que ver con la Biblia y que en lugar de ayudarnos a mejorar nuestra condición, nuestro estado de ánimo, nuestra vida espiritual, en lugar de ayudarnos, incluso a veces nos detiene. Pero lo mejor es ir a la fuente, ir a aquello que nos puede ayudar a comprender mejor qué es lo que Dios quiere decirnos. Por supuesto que, y estoy convencido de esto, de que la palabra tiene una connotación y un significado para el momento en que la lees, para el momento en que la explicas, para el momento y las circunstancias que se están viviendo y puedas tomar la palabra quizás bajo ciertas circunstancias y tenga un efecto en tu vida. Y en un momento más adelante en tu caminar resulta que tus circunstancias son diferentes. Vuelves a tomar el mismo texto esperando que tenga el mismo efecto que tú aquella vez que funcionó para levantar tu ánimo y para fortalecer tu fe, pero cuando lo tomas nuevamente resulta que no hay ese mismo efecto, no hay esa fortaleza que esperabas, ni mejora tu estado de ánimo por cómo estabas antes, y entonces dimos que falló, que pasó mal, por qué no funciona esta vez, porque la Biblia no me llena, no siento esa paz, ese alivio que tuve en aquel momento, y entonces pensamos que la Biblia perdió su efecto o que quizás fue una emoción lo que nos animó en aquella vez que funcionó. No, lo que sucede es que la Biblia tiene un efecto para un momento, para un tiempo específico, para una situación o una circunstancia que pudieras estar viviendo, y no necesariamente el mismo texto tendrá el mismo efecto. Por eso es necesario comprender lo que dice el texto y no pensar que el tener la Biblia abierta o tomar un texto bíblico y tener el texto escrito como si fuera un amuleto de bendición o fuera un amuleto de buena suerte o fuera un amuleto que cambiara las circunstancias, pudiera tener ese efecto de cambio. El efecto de cambio no está porque el texto diga cierta cosa que suene bien para el momento. El efecto está en que lees la palabra, crees la palabra y practicas la palabra de Dios.
Eso es lo que hace un efecto de cambio, eso es lo que produce un efecto de transformación, eso es lo que te ayuda que a pesar de las circunstancias no necesitas ir al texto bíblico como amuleto, sino que sabes lo que el texto bíblico dice y eso ya está produciendo vida delante de ti y eso ya te está fortaleciendo para enfrentar las diferentes circunstancias o lo que pudiera estar pasando en tu vida, de manera que te animes, te levantes y te fortalezcas en el Señor para creer que puede mejorar tu situación. Y si no mejorara tu situación, la misma palabra dentro de ti produce la fe y la certeza de que aún en medio de esas circunstancias el Señor está contigo y no importa lo que vean tus ojos, tu espíritu, tu fe y tu convicción dice que ahí, de donde estás, donde te encuentras, el Señor te sostendrá. Así es que tengamos confianza en el Señor y tomemos y consideremos que el dominio propio, como lo dice la Escritura, es esa capacidad que Dios nos ha dado para enfrentar, para levantarnos, para sostenerte, para poner tu alma en paz. Y eso es lo que le quiero compartir esta noche, ya en los pocos minutos que nos quedan, esperando que sea de bendición para tu vida. Así es que estaba saludando aquí a quienes iban dejando su mensaje. Por ahí nos saluda mi querido Víctor. Víctor, un abrazo fuerte, hermano. Dios te bendiga. Para ti, para tu familia, para todos los que ya saludé, gracias por estar con nosotros. A quienes no he mencionado, insisto, les ofrezco una disculpa, pero mi señal está terrible y si de por sí no los alcanzo a ver ahorita, tarda en cargar quienes nos están viendo y quienes ya nos dejaron su like, pues más quizás no tenga la posibilidad de saludarlos por nombre, pero sepan que les agradecemos mucho el estar con nosotros y les agradecemos mucho que compartan este video. Vamos al texto. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer estos dos versículos. Dice, por lo cual te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta parte es algo que deberíamos de practicar todos aquellos que tenemos fe en Dios y que tenemos fe en su palabra. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es aviva el fuego que está en tu interior. Ese fuego no es un estado de ánimo, ese fuego es un don que te ha sido dado de parte de Dios y que te pudo haber sido dado en el momento en que recibiste a Cristo, en el momento que recibiste al Espíritu Santo, en el momento que tu pastor oró por ti, que fuiste ministrado, que escuchaste un video aquí en internet y que esa palabra te bendijo y algo se produjo en tu interior que avivó tu corazón, que avivó tu espíritu, tu alma, y ese don puesto por Dios en nuestro interior deberíamos de hacernos responsables nosotros de avivarlo. ¿Qué es avivarlo? Es como cuando tienes una hoguera, una fogata y se está apagando. Lo que dicen es aviva el fuego, es decir, ponle más leña, mueve un poco las brasas que están ahí, muévelas un poquito, pon leña nueva para que la flama vuelva a tomar su fuerza, su altura, su capacidad que está perdiendo y que está perdiendo porque le hace falta combustible. En una hoguera lo que hace que la flama se mantenga alta es la cantidad de combustible correcta, porque incluso si le pones combustible de más, leña de más, puedes ahogar la flama y apagar esa hoguera. Tiene que ser la cantidad exacta para que siga quemando la madera, siga quemando el combustible y siga manteniéndose la flama encendida. Entonces la responsabilidad de nosotros es ponerle ese combustible a la convicción que tenemos en el corazón. Si tú descuidas el cuidar ese fuego, ese don que está en ti, esa capacidad de creer, esa facultad que está en tu corazón y en tu espíritu para enfocar tu atención en Dios y confiar en Él, en lo que Él puede hacer por ti, si tú descuidas eso y empiezas a poner quizás tu atención más en libros de filosofía, en libros de pensamiento positivo, en metafísica, en ¿cómo se llama esto? Angeleología, perdón, gracias, se me fue la palabra, angeleología, que es esta idea de que los ángeles están ahí y están en nuestro entorno y entonces en lugar de clamar a Jesús, clamamos a los ángeles y hasta nombres tienen y no sé cuánta cosa más existe en esta idea de la angelología.
Y, y empezamos a llenarnos de eso y empiezas a tener tu confianza en ello. Entonces lo que estás haciendo es poner un fuego diferente dentro de una hoguera, dentro de tu alma, dentro de tu corazón. Es un fuego diferente, es un fuego que puede que produzca calor, que puede que produzca un buen estado de ánimo, que te sientas muy positivo, que sientas que todo está marchando bien, pero el fuego que estás construyendo o el fuego que estás avivando dentro de ti ya no es el fuego de Dios, es un fuego distinto, es un fuego diferente y perdón que lo diga así, es un fuego extraño que está dentro del altar de tu corazón y que no está siendo avivado por el combustible correcto ni está siendo avivado por las intenciones correctas. Entonces necesitamos avivar el fuego que está en nosotros con el combustible correcto. Entonces necesitamos tener la madera necesaria, acomodarla de manera correcta, no ahogarla, no con exceso, porque incluso cuando nos aferramos tanto a aprender, a saber, y estamos obsesionados por el conocimiento en sí, no porque queremos conocer a Dios, sino porque queremos tener conocimiento, entonces también nosotros ahogamos ese don que está dentro de nosotros. Entonces la manera correcta de avivar esa fe y esa confianza en Dios, la manera correcta de que el fuego de tu corazón no se apague, que a pesar de que te sientas desesperado, angustiado y sientas que el mundo se te vino encima, sientas que todos están contra ti, que puedas tener la certeza de que las cosas van a estar bien y que tu fe en Dios no cambia. Seguramente te habrás dado cuenta que hay gente que cree en el Señor, que hoy se acerca con toda la confianza en Dios y de repente las cosas empiezan a cambiar y pareciera que como si de la nada, o sea, de manera extraña, dejaran de creer, dejaran de confiar en Dios y uno dice, pero ¿por qué se enfrió? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué ya no cree? Y entonces empezamos, lo que normalmente hacemos es buscar culpables. ¿Quién fue? ¿Fueron los hermanos de la iglesia? ¿Fueron los pastores? ¿Fue esto? ¿Fue el otro? Porque tratamos de encontrar la explicación del por qué alguien se aleja de Dios, por qué alguien se aleja de la iglesia. La razón es simple, la razón es sencilla. Lo que está sucediendo con esa persona es que el fuego de su corazón, que era su responsabilidad cuidar, que era su responsabilidad avivar, no lo hizo, no le puso el combustible correcto, no le puso atención correcta a lo que Dios le había dado, no cuidó de ello y entonces por las circunstancias, por la situación, por la misma desesperación, simplemente su espíritu se fue apagando y por eso mucha gente se enfría. Ahora, ¿qué sucede cuando tú te enfrías? No voy a hablar de los que no oigan este mensaje, estoy hablando de ti que escuchas este mensaje. ¿Qué pasa cuando tu corazón se enfría? Cuando empiezas a ver que el problema es más grande, que has orado y has pedido y has suplicado y tal pareciera que Dios no te escucha y tal pareciera que estás abandonado y solo en tus circunstancias y entonces tu corazón se empieza a enfriar. Bueno, necesitas poner el combustible correcto. Y el combustible correcto es la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que hace que nuestra fe se mantenga encendida es la Biblia. Si tú eres indiferente a leer la palabra de Dios, tarde que temprano, el no tener la alimentación correcta para ese fuego, no tener el combustible correcto, va a hacer que lo que hay en tu corazón para Dios se enfríe. Y no quiere decir que vas a dejar de creer en Dios o que te vas a volver un apóstata de la fe, no. No es eso, no es necesariamente eso lo que va a suceder. Muy probablemente y muy por consecuencia pudiera pasar, pero no estoy hablando de eso, de volverte un apóstata o de volverte el anticristo, de volverte una persona que adora al diablo. No, no. En tu corazón sabrás y entenderás que Dios es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino y te salvó, lo entenderás, lo sabrás. Lo que no tendrás es la convicción de volver a tu corazón a Dios, de buscar ayuda cuando la necesites en oración, de depositar tu confianza en Dios, de cuando tienes un problema, en lugar de recurrir a aquellos o aquellas personas que te pueden ayudar, en lugar de recurrir a ellos, recurres a Dios cuando tienes fe. Pero cuando no tienes fe, pues buscas que alguien te lo resuelva, buscas que alguien te cambie tus circunstancias, buscas que alguien te pueda decir, mira, este es el camino, porque no tienes la fe para acercarte a Dios. Y honestamente, ¿quién mejor
para darte un consejo, para salir de tu situación, para mejorar tu vida, que Dios. No hay ser humano en la tierra que sepa qué es lo que más te conviene. No hay ser humano en la tierra que conozca mejor tu destino y tu propósito para que te pueda aconsejar y encaminarte y volverte a fortalecer para seguir en rumbo a tu propósito. Solo Dios puede saberlo y solo Dios puede ayudarnos para continuar en esa dirección. Pero cuando nos enfriamos, no queremos orar, no queremos escuchar el consejo, menospreciamos el consejo de la palabra, no nos gusta poner atención a las reuniones y mire que ahora están en internet, usted puede reunirse a través del internet, pero no queremos, no nos importa, le damos prioridad a otras cosas, es decir, ay, el pastor va a empezar a predicar a las 8:30 y ya son 8:30 y no empieza, 8:40 y no empieza, 8:50, ya no la hizo, ya, y mejor me voy a hacer otra cosa, y qué bueno porque tenía muchas cosas que hacer, qué bueno porque tenía mucho trabajo pendiente, así es que qué bueno que el pastor no transmitió hoy. Ese es el enfriamiento que pasa, eso es lo que pasa en la vida de todo aquel que cree en Dios, cuando no avivamos el fuego de lo que Dios nos ha dado. Cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, es porque Pablo le está haciendo saber a Timoteo que todo lo que está en el interior de Timoteo, toda esa fe y esa confianza y esa manifestación de dones y esa capacidad de orar y de predicar y de ayudar al necesitado, es un don, es un regalo que Dios le puso, que Dios le otorgó, pero que la responsabilidad es de Timoteo de mantenerlo encendido. Lo he dicho en muchas otras ocasiones, los dones que Dios nos da son como los músculos, tenemos que ejercitarlos para darnos cuenta de que son útiles y para qué son útiles. Un don que se ejercita, un don que se practica, un don que se mueve y se fortalece por medio de la fe y del entendimiento y el conocimiento de la palabra, es un don que se vuelve fuerte, es un don que se nutre de la palabra de Dios, es un don que está listo para ser puesto en práctica. Y cualquiera que sea el don que Dios te ha dado, cualquiera que sea la facultad que Dios te ha dado, o esa manifestación gloriosa de su gracia en tu vida, cualquiera que sea, necesita ser avivado. Si no lo avivamos, si no lo nutrimos con el combustible correcto, simplemente pasará el tiempo y nos enfriaremos. Ahora, nosotros no nutrimos el don que Dios nos ha dado, no lo nutrimos con cosas que nada tienen que ver con ese don, que nada tienen que ver con Dios. O sea, si yo estoy hablando de dar consejería a alguien, si yo en mi corazón siento que soy llamado a dar consejería y quiero ayudar a las personas a conocer a Dios y a salir de sus situaciones y ayudarlos en su matrimonio o ayudarlos con la consejería hacia sus hijos, ese es algo que late en mi corazón y yo quiero ayudarlos, puedo recurrir a libros de psicología, de consejería, que me permitan ayudar, puedo aprender, incluso estudiar una carrera en psicología para poder ayudar a alguien. Pero si lo que yo quiero es encauzarlos en el conocimiento de Dios y que a través del consejo bíblico puedan salir de sus circunstancias y que ellos puedan poner su fe en el Señor, necesito conocer a Dios. No necesito libros de motivación, libros de superación personal. Necesito a Dios. Necesito los principios que Dios establece para la vida de una persona y que esa vida pueda mejorar. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Es decir, no podemos traer combustible extraño, no podemos traer madera extraña, no podemos traer un fuego extraño a nuestro corazón creyendo que por más que y recibo información de todos lados y aprendo de todos y escucho de todos y sé de todo, no por eso significa que estoy haciendo lo mejor y que estoy avivando el don que está en mi corazón que he recibido de Dios. La fuente para alimentar ese don y nutrir ese don y que ese fuego no se apague, la fuente es Dios y su palabra. Entonces yo necesito su palabra, leer su palabra y conocer a Dios. Si yo quiero conocer a Dios, necesito leer la palabra. Y una vez que leo la palabra y conozco a Dios, entonces ahora necesito que Dios me ayude a entender cuál es la razón de este don, cómo puedo dar un consejo, cómo puedo ayudar a una persona a salir de su situación. A lo mejor no necesito hablar, a veces lo único que necesito es orar y pedirle a Dios y confiar y creer que esa oración que estoy haciendo y creer que esa palabra que estoy confesando con mi boca tendrá un efecto porque la confianza está puesta en Dios. Si yo oro a Dios y como aquel que nos platica nuestro Señor Jesús, que dice que estaban dos hombres,
un publicano y un fariseo, me parece que era, creo que sí era un fariseo o un escriba, no me acuerdo, perdón, se me fue. Y estaban los dos orando y el religioso le decía a Dios, ay, qué bueno que soy buena persona, qué bueno que yo diezmo, que ofrendo, qué bueno que soy alguien que te sirve, Señor, mientras que el publicano, el pecador, estaba hasta el fondo del templo y le decía al Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el Señor lo deja claro, dice, ¿cuál de los dos cree que regresó transformado, bendecido, sanado, restaurado, salvado a su casa? Y la explicación es esta, que si yo pretendo acercarme a Dios para avivar el don que está en mi corazón, debo de hacerlo con fe, creyendo, pero no pensando que es por mí que sucede, sino que es por Él, es por Dios que algo está sucediendo en mi interior. Y avivar el fuego de tu corazón es tu responsabilidad. Ni siquiera es de tu pastor, que digas, es que mi pastor da una palabra aburrida, no aprendo nada, no sé nada, ya estamos estancados con esto de la pandemia, el pastor se la pasa repitiendo el mensaje y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Bueno, no es este el caso, pero... Y entonces empezamos a creer que es culpa del pastor que nosotros no crecemos o nos estamos enfriando o nos estamos apartando de Dios y culpamos a alguien más, a lo mejor no el pastor, a lo mejor tu esposo o tus hijos. He visto matrimonios que dejan de ir a la iglesia porque los hijos ya no quieren ir a la iglesia y es lamentable que eso pase. O he visto esposas que se enfrían espiritualmente porque están esperando que el esposo empiece a hacer un devocional y se anime a tener el devocional en casa y se anime a agarrar la Biblia y a leerla y empezar a buscar a Dios para que toda la familia se acerque y busque a Dios. Y el esposo nunca lo hace y entonces la mujer se enfría, pierde la fe, deja de buscar al Señor y entonces los problemas se vuelven más graves. Les voy a platicar algo, no le voy a decir a nadie. Durante muchos años mi esposa me decía, es que necesitamos tener un devocional y necesitamos tener un tiempo de reunión. Y yo le decía, no, pues yo oro, yo busco a Dios y trataba de justificarme el hecho de que yo no quería tener ese devocional. Mi esposa se cansó de estarme insistiendo en que tuviéramos ese devocional. Les soy honesto, en aquel entonces yo no buscaba, no tenía la confianza en Dios como para tener un devocional. El devocional que tú haces no es para cubrir una cuota de espiritualidad de la semana con el Señor. Tener un devocional es un tiempo de comunión, es un tiempo de búsqueda, de cambio, de transformación en el Señor. Entonces yo no tenía ese ánimo de acercarme a Dios, yo no tenía el ánimo de buscar a Dios para entregarle, para mostrarme a Él, para decirle esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy viviendo, así es como estoy actuando, todavía tengo esta actitud, este comportamiento que no quiero renunciar a ello. No hacía eso, no buscaba a Dios. Entonces mi esposa me insistía, es que mira, los niños tenemos que hacerlo, vamos a tener ese tiempo y cuando me lo decía, en lugar de ser un tiempo de conversación en el que nos pudiéramos poner de acuerdo, terminaba siendo un tiempo de pleito, un tiempo de discusión, un tiempo de enojo. Y cuando nos enojábamos, pues yo terminaba diciendo, pues yo oro, allá tú si no oras. Y no era cierto, yo no oraba, por supuesto. Entonces mi esposa se cansó de decirme a mí que tuviéramos ese devocional como familia. Pasaron los años, y cuando yo me di cuenta, ella dejó de insistirme, ya no me dijo tengamos ese devocional. Y ya no me lo dijo, pero lo que yo no me había percatado es que ella tenía el devocional. Y antes de de levantarse toda la familia y de entrar a las actividades diarias, ella ya se había levantado unos minutos antes, a veces era media hora, a veces era una hora, a veces eran 10 minutos, pero se levantaba antes que todos y ella tomaba su Biblia, bajaba a la sala de la casa y se ponía a leer, a tener un devocional, a tener un tiempo de comunión con Dios. Les soy honesto, cuando yo vi eso, eso provocó un celo en mi corazón. Dije, creo que eh, ella está haciendo lo que debería de hacer, pero yo no estoy haciendo lo que yo debería de hacer. Y entonces eso provocó en mi corazón el tener yo también mi devocional. Ahora, le estoy diciendo, no es que yo dejé de creer en Dios, no es que yo dejé de congregarme, no es que yo dejé de orar a Dios, yo oraba, pero oraba de esas oraciones de
del 911, esas oraciones de emergencia, ¿no? Que tienes un problema y te acuerdas, Dios mío, ayúdame. Yo tenía esas oraciones, pero no tenía una comunión. Así es que empecé a tener ese devocional, empecé a tener yo también mi propio devocional y empecé a avivar el fuego de mi corazón, de un don que yo había recibido. Y mucha gente cree que yo soy así como que desde que me convertí he sido muy espiritual y he sido muy santo y he sido muy temeroso de Dios y que todo lo sé de la Biblia. No, ha sido un proceso de 26 años de acercarme a Dios, de conocer al Señor y entender que las cosas que Dios ha hecho por mí, yo tengo que cuidarlas, yo tengo la responsabilidad de avivarlas. Tengo la responsabilidad de mantener encendido ese fuego que el Señor ha puesto en mi corazón para que no se apague. Entonces el consejo es lo que Pablo le dice a Timoteo, es por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ni siquiera dices algo que vas a recibir, dices algo que ya está en ti. Tú ya tienes dones espirituales que Dios te ha dado, dones que están ahí esperando ser avivados, esperando ser puestos en práctica, esperando ser puestos en acción para que tú puedas obrar a favor de otros, pero también a favor de tu vida y dejes de sentirte angustiado, desesperado, afligido y que cuando venga todos esos sentimientos y esas circunstancias que te hacen sentir desesperado sin ver una solución, el don está tan encendido dentro de ti que no es que se van a ir esos problemas, sino que vas a encontrar la fuerza y vas a encontrar esa capacidad personal para superarlo, para sobreponerte, para levantarte después de que te caigas. Es maravilloso citar la Biblia cuando dice 7 veces cae el justo y las mismas 7 se vuelve a levantar. No, está padrísimo, ese texto es maravilloso. El problema es que cuando nos caemos no tenemos ganas de levantarnos, queremos vivir ahí el resto de nuestras vidas tirados en el piso sin ganas de voltear otra vez hacia arriba porque no queremos ni abrir los ojos porque no sea que el diablo todavía esté ahí y nos ponga un zape, una patada para que cerremos los ojos y sigamos con cara al suelo. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y las mismas 7 se vuelve a levantar. Pero ¿por qué el justo puede otra vez ponerse de pie después de haber caído? Es porque el interior, su capacidad interna es tan fuerte que la caída no la mantiene en el piso. La caída solamente entiende el justo que es una circunstancia, que es una etapa en su vida, que fue quizás una mala decisión, que fue quizás una mala compañía, a veces es un mal lugar, a veces es un tiempo inapropiado y cosas nos pasan y entonces eso no te detiene, eso no te paraliza, eso no hace que vivas detenido o paralizado o por tus circunstancias. Te caes, te levantas. Pero a veces, insisto, a veces no tenemos ganas de levantarnos. A veces no queremos voltear otra vez hacia arriba porque el problema sigue ahí, sigue ese gigante gritándonos que no vamos a poder, ya sea una enfermedad, ya sea un problema financiero, ya sea un problema en el matrimonio, un problema con tus hijos, y ahí está el gigante diciéndote, no puedes, soy más grande que tú, soy más fuerte que tú, de esta sí no te levantas, de esta sí no vas a poder recuperarte, este es tu fin, ahora sí ya te llevó el chanclas, ahora sí eres un pecador filisteo incircunciso y te sientes terrible y no tienes la fortaleza para levantarte. Eso es lo que pasa cuando nosotros no avivamos lo que Dios nos ha dado, cuando no mantenemos encendido y no cuidamos lo que Dios nos ha dado. Y entonces entramos en esa etapa o en ese momento que nuestras circunstancias nos hace creer anímicamente, no en el espíritu, no en la fe del espíritu, sino en el alma, nos hace creer que no tenemos la capacidad de levantarnos. Y por eso el apóstol Pablo en el siguiente versículo dice por qué deberías de avivar el fuego de Dios que está en ti, por qué puedes hacerlo, por qué eres responsable de hacerlo. Y en realidad tener la certeza, Pablo le dice a Timoteo, deberías de avivar el fuego, debes de avivar el fuego, es tu responsabilidad, mantén encendido esa llama dentro de tu corazón para que no se agüite tu alma, mantente fuerte para que no se debilite tu fe, mantén tu confianza encendida en el Señor. Pablo le dice eso a Timoteo. Y yo te lo estoy diciendo a ti ahora, mantén encendido el fuego del don de Dios
que está en ti, manténlo encendido, mantén tu fe. Y tú dices, sí, pastor, para usted está chido decirlo porque es pastor, para usted es fácil decirlo porque es pastor, porque usted puede, ya tiene mucha fe, ya está en otro nivel espiritual. No, créanme, en esta crisis de la pandemia es impresionante. Estamos platicando con algunos pastores y es impresionante ver la cantidad de pastores que han dado un paso hacia atrás. No digo que se volvieron al mundo, simplemente tuvieron que cerrar sus iglesias, tuvieron que volver a sus actividades anteriores porque no hay recursos, porque las iglesias están cerradas. Algunos cayeron en pecado, descuidaron su relación con Dios, algunos se entregaron por completo al pecado y dejaron la iglesia, la botaron y se fueron, y otros simplemente el Señor los llamó a su presencia y las iglesias están ahora sin pastor. Los pastores también tenemos problemas, los pastores también tenemos necesidades, los pastores también tenemos circunstancias en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo, lo que sea, que tenemos cosas que enfrentar y quizás lo que nos ha ayudado a muchos pastores a seguir de pie y a seguir luchando y a seguir levantándonos a pesar de que caemos una y otra y no que hemos caído 7 veces, quizás hemos caído 1000 veces, quizás la vida nos ha golpeado tantas veces que ya pareciera que vivimos más en el suelo que de pie. Pero quizás lo que hemos aprendido como pastores es a confiar en el Señor y saber que podemos levantarnos, que si has caído una vez, te puedes volver a levantar, que si la situación es grave, te puedes volver a levantar, que si te alejaste del Señor, que si se enfrió tu corazón, te puedes volver a levantar. Entonces, ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo. Pero después, en el versículo 7, el apóstol Pablo confirma lo que le está diciendo a Timoteo, pero no solamente lo confirma, sino le dice por qué él debería tener esa certeza de que puede de avivar el don que Dios le ha dado, avivar el altar de su corazón, mantener el fuego encendido. ¿Por qué Timoteo debería tener esa certeza y por qué lo puede hacer? A veces pensamos que no podemos. De entrada decimos, no, ya esto es difícil, es grave, pastor, estoy hasta el suelo, no puedo levantarme, no puedo porque es más grande que yo, porque no tengo fe, porque pequé, porque estoy lejos de Dios, porque tiene años que no agarro la Biblia, porque tiene tiempo que no tengo comunión con el Espíritu Santo, porque tiene tiempo que no hago una oración, por lo que sea. Cualquiera que sea la explicación que quieras darle a tu condición actual, te hace pensar o te hace creer que no te puedes levantar. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿por qué sí se puede levantar? ¿Por qué sí puede avivar el fuego de su corazón, el fuego del don de Dios que está en él? ¿Por qué sí puede hacerlo? Y es la explicación que le da en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios, dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que esa es la parte que suena muy bonito. Mire, suena bien padre cuando lo decimos, cuando lo repetimos, cuando te aprendes un texto bíblico, un versículo bíblico, y ya te lo aprendiste de memoria, y lo repites, o lo escuchas tantas veces en la iglesia, o lo escuchas tantas veces en las conversaciones cristianas, entre hermanos cristianos, y lo escuchas tantas veces que te lo aprendes. Y entonces cuando citas el texto bíblico, wow, se siente padre, o sea, sientes como que estás en otro nivel espiritual, el poder citar la Biblia y decir el versículo, y esto está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No, hombre, estás en un nivel espiritual superior. Está bien padre decirlo, es muy bueno poder citar la Biblia, pero el efecto de la palabra de Dios no es que te lo memorices, es que lo pongas en práctica. Y para ponerlo en práctica es que viene la prueba. Nosotros somos probados. Tú puedes aprenderte toda la Biblia de memoria, pero el Señor te llevará por un proceso de poner en práctica lo que has creído, lo que has escuchado de la Biblia, lo que te has memorizado, te va a llevar por un proceso de prueba para que tu vida mejore. Se los he repetido muchas veces, lo he dicho muchas veces en este foro, en la iglesia lo he compartido también. Dios no va a probar tus fuerzas, Dios no va a probar tu capacidad, Dios no va a probar tu fortaleza física, Dios no va a probar si eres un verdadero cristiano o no. Dios va a probar tu fe. Por supuesto que al probar tu fe, prueba tus corazones. Dios prueba los corazones, pero de todos, tanto del incrédulo como del creyente.
Pero cuando dice la Biblia que somos probados, Dios prueba nuestra fe. En el libro de Santiago, en capítulo 1, dice que nuestra fe es probada. Lo que Dios va a probar en tu vida es lo que tú crees. Entonces es importante cómo avivamos el fuego, dije. El fuego lo avivamos, el fuego de lo que está en nosotros lo avivamos por medio de la palabra. Lo que tú lees en la palabra, tú lo lees, lo escuchas, lo meditas, escuchas una predicación, dices, esa palabra me llegó en el momento justo, era lo que necesitaba escuchar para volver a recuperar la fe, para levantarme de mis circunstancias, y entonces escuchas la palabra y la palabra empieza a producir en ti la certeza de que puedes confiar en el Señor. Ok, eso que ya recibiste por medio de la palabra, ese combustible correcto que está recibiendo tu vida espiritual por medio de la palabra, esa enseñanza, ese conocimiento fresco o viejo, pero que ahora se empieza a producir vida por medio de esa palabra que has creído, esa palabra que creíste es la palabra que será probada. Dios no va a probar lo que no sabes, Dios va a probar lo que sabes. Entonces, mucha gente tiene miedo a saber más, incluso cita en la misma Biblia diciendo, es que al que sabe mucho se le demandará mucho, y al que sabe poco se le demandará poco. Entonces es mejor saber poco para que no se me demande mucho. Y hay gente que piensa de esa manera. Lo que no se han dado cuenta es que si sabemos poco, será poco lo que nos sostenga. Será poco lo que nos mantenga avivados, lo que nos mantenga encendidos, los que nos dé herramientas para defendernos espiritualmente. Será eso poquito que tenemos, que en algunas ocasiones, lo he dicho muchas veces, cuando alguien es recién convertido y lo único que se sabe es Juan 3:16, ese Juan 3:16 le servirá para conquistar al mundo. Pero si ya tienes muchos años de conocer al Señor y te sigues sabiendo solamente Juan 3:16, ya 3:16 ya no te alcanza, Juan 3:16 ya no es suficiente, no porque no sea suficiente la palabra, sino porque Dios te está llevando por un crecimiento donde necesitas alimento más sólido, donde necesitas un aprendizaje más profundo, donde necesitas conocer más cosas de la palabra y no navegar por la vida cristiana superficialmente. Necesitamos ahondar en el conocimiento de la palabra, y entonces entre tú más conoces y entre tú más sabes de la palabra, lo que tú sabes es probado. A veces tenemos miedo de decir eso. Mire, mi esposa y yo llegamos a un momento, una etapa en nuestro ministerio, ya como pastores, llegamos a un momento en que no queríamos decir muchas cosas desde el púlpito, no queríamos mencionar muchas cosas desde el púlpito, porque sabíamos que lo que decíamos, lo que ya habíamos recibido de parte del Señor y lo enseñábamos a la iglesia, sabíamos que eso que estábamos diciendo íbamos a ser probado en ello. Y entonces teníamos como cierto miedo de avivar nuestro corazón, de creer las palabras del Señor, de descubrir cosas nuevas que nos hicieran creer que el don que Dios había puesto en nosotros podía hacer maravillas y conquistar al mundo. Y entonces teníamos miedo de decir ciertas cosas porque sabíamos, creíamos y pensábamos que entonces lo que decíamos, el diablo iba a usar esas palabras para venir y tentarnos, para venir y confrontarnos. Con que dices que tú oras por los enfermos y los enfermos sanan. Bueno, a ver, voy a enfermar a alguien en tu casa, a ver si es cierto que crees y a ver si tienes la fe suficiente para levantar a ese enfermo de tu casa. Y entonces venía una situación donde decíamos, caramba, es que ya no puedo decir esto porque me voy a ser confrontado, voy a ser probado en mis palabras, y entonces teníamos miedo. La verdad, teníamos miedo a decir las cosas que creíamos, miedo a confesar la palabra, miedo a declarar hacia dónde íbamos, miedo a tener una expectativa de una vida mejor o de una situación mejor o una condición mejor. Teníamos miedo porque si abríamos nuestra boca, pensábamos que el diablo estaba esperando así con una libreta, así estábamos creídos que estaba con una libreta y una pluma esperando a ver qué decíamos para anotarlo, y dice, dijiste esto, y anotaba todo lo que decíamos el domingo o en una célula o en una reunión familiar o en la misma casa, y estaba ahí esperando que abriéramos la boca para anotarlo y después venir y decir, tú dijiste el domingo que oras por los enfermos, tú dijiste el domingo que crees en la prosperidad, tú dijiste el domingo que Dios te bendice, tú dijiste el domingo que Dios estaba contigo. Y entonces venía, era lo que creíamos, pensábamos que el diablo hacía eso. Ahora sí lo hace, pero para alguien que tiene temor de Dios,
Para alguien que se acerca a Dios, dice Santiago, sométete a Dios, apártate del mal y el diablo huirá de ti. Así es que hasta que nos cayó el 20, hasta que entendimos que sí, que el diablo puede hacer eso, confrontarnos, hacernos dudar de las palabras que hemos creído, hacernos dudar de que lo que confiamos el domingo en la iglesia, porque el domingo llegas a la iglesia, escuchas un mensaje, o el martes escuchas un mensaje que te llena espiritualmente. Dices, no, esta palabra, no, yo es lo que esperaba y es lo que necesitaba y ahora sí le voy a echar ganas y el Señor está conmigo y voy a perseverar en la fe y voy a creer en Dios y me voy a levantar como un hijo de Dios. Y lo que esperabas que pasara, sales, apenas vas saliendo de la iglesia y ya estás peleándote con la esposa y ya te peleaste con el del taxi o ya te peleaste con el del transporte público o ya saliste y ya te llevaste un susto y te hablan los de Electra y los de Coppel para cobrarte y entonces toda la fe que tenías hasta arriba cuando estabas en el templo, apenas vas saliendo del templo y todo se desparrama, todo se derriba, te quieres meter en una cueva porque no quieres saber nada de lo que está pasando en tu entorno. Eso es normal, eso es algo que le pasa a la gran mayoría de los cristianos. Pero lo que hemos aprendido nosotros es que cuando tú avivas el don que Dios te ha dado, cuando vivas la fe, la certeza, la confianza en el Señor, cuando vivas los dones espirituales que has recibido, cualquiera de los 9 dones espirituales, y Dios te ha bendecido con algún don, o tienes algo que experimentas, esa fe y esa confianza en el Señor, y le empiezas a avivar eso con la palabra, con el mensaje del domingo de la iglesia o del martes con el pastor o en una lectura que tuviste, en un devocional por la mañana que hiciste y esa palabra empieza a nutrir tu espíritu. Lo que tienes que saber es que somos probados, pero no por el diablo. Lo que el diablo hace es tentarnos. Así como le dijo a Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esa es una tentación. Y después le dice, si en verdad eres hijo de Dios, la palabra de Dios dice, escrito está, le dijo, escrito está que si te avientas del pináculo del templo, Él enviará a sus ángeles para rescatarte para que nada te pase. Eso no está escrito así, pero así es como se lo quiso hacer sentir. Y entonces una cosa es que Dios pruebe tu fe, Dios pruebe lo que tú has creído, Dios pruebe la palabra que has recibido, porque cuando Dios lo prueba, lo que Dios está haciendo es perfeccionarte, así como lo dice Santiago. La prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, y no nos falte cosa alguna. La prueba del Señor, la prueba de tu fe, no de tus fuerzas, no de tu capacidad, no de tu resistencia, no de tu aguante. La prueba que va a hacer Dios es probar tu fe. Y cuando Dios prueba tu fe, lo que está haciendo es perfeccionarte. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a probar? ¿Va a probar que si crees o no crees en Él? No, eso ya Él lo sabe, porque ese don te lo dio Él. Él te dio la capacidad de creer en Él. Nosotros creemos en Jesús y nos acercamos a Dios y buscamos a Dios porque Él nos amó primero. No es algo que nació de nosotros. Ese es un don que Dios nos dio. Él nos dio el don de creer, nos dio el don de acercarnos para confiar en Él. Y eso no es lo que Él está probando. Lo que Dios está probando es si tú confías o no en su palabra. Si tú oíste, leíste, aprendiste algo de la Biblia y lo que leíste y aprendiste está ahí en tu corazón y lo estás recibiendo en tu corazón, entonces el Señor va a decir, ok, decides creer eso, estás creyendo esto, ok, voy a probar eso que creíste. Voy a confrontar esa palabra que está en tu corazón, te voy a llevar a que lo pongas en práctica. Si tú dices, Señor, creo que tú puedes sanar a los enfermos, seguramente algo que va a pasar es que alguien se va a enfermar. Y probablemente seas tú, o probablemente sea algún familiar cercano o lejano, sea un compañero en el trabajo, sea una persona que conoces, se va a enfermar y te va a decir, es que estoy bien enfermo. Y entonces Dios va a probar tu fe. Tú creíste el domingo, crees que los enfermos pueden ser sanados, y lo primero que te va a pasar es
que vas a tener un enfermo. Y entonces lo que va a suceder es que Dios va a probar a ver si crees en eso que dijiste que creías. ¿Cómo lo va a probar? Poniéndote a la necesidad, poniéndote a la circunstancia, poniéndote el problema, poniéndote a la persona que necesita que pongas tu fe en acción. Y entonces si el enfermo llega y tú le dices, ay, te sientes mal, ¿y qué tienes? ¿Y qué sientes? ¿Y qué te duele? ¿Y qué te está pasando? ¿Y cuánta temperatura tuviste? ¿Y ya checaste en el médico? ¿Ya te tomaste esto? Si tú haces eso, lo que pasa es que esa palabra no entró tan profundo en tu corazón. Fue una palabra superficial, fue una palabra que entiendes que es palabra de Dios, que sabes que es palabra de Dios y que tiene un efecto, pero no en ti. No está funcionando en ti. Y entonces lo que hacemos es, sí creo que la palabra es de Dios, sí creo que la Biblia es de Dios, sí creo que la palabra de Dios es verdad, sí lo creo, okay, ya lo creí. Pero lo que va a suceder es que si tú crees lo que está escrito aquí, y no te va a probar por todos los textos, todos los libros de la Biblia, no te va a probar por todo. Es que dice Nahum capítulo 1 esto y esto, dice en Ezequías, tú dices, pues no sabía ni que había ni Nahum ni Ezequías. Y tú dices, ¿por qué Dios me está probando algo que no sé? No, Dios no te va a probar de lo que no sabes, Dios te va a probar de lo que leíste, de lo que creíste, de lo que dijiste que creías. Y entonces si el enfermo viene, la respuesta será, Señor, ok, te sientes mal, te sientes enfermo, tienes un problema, ok, déjame orar por ti. Y la persona, a lo mejor la persona ni cree en Dios, a lo mejor la persona no confía en el Señor, pero cuando tú le dices déjame orar por ti, algo se despierta dentro de esa persona, que es tu fe actuando, tu confianza en Dios actuando en esa persona. Y la persona te va a decir, ok, sí, ora por mí, aunque ella no crea que pueda sanar, pero la fe que está actuando es la tuya. Y entonces Dios está probando tu fe otra vez, no está probando tu fuerza, no está probando tu capacidad, no está probando si eres un buen orador por los enfermos, o si eres un buen evangelista, o si eres un buen predicador. No está probando eso, está probando si crees en su palabra. Si lo que dijiste que creías, lo crees, entonces Dios va a decir, ok, probémoslo. Pongámoslo a prueba. Cuando dice probémoslo, no dice si es bueno o es malo, no. Pongámoslo a prueba, es decir, pongámoslo en práctica. Y Dios te va a desafiar a que lo pongas en práctica. Te va a poner una persona con una necesidad. A lo mejor tú mismo estás pasando por la necesidad. Y lo que va a suceder es que Dios va a llevarte a una situación, a una condición, a una circunstancia donde tú puedas poner en práctica lo que has creído. Y si en lugar de decirle a la persona, sí, vamos al médico, o ve al médico, te recomiendo tal médico porque ese sí es bueno y cobra barato y ve con él, y da buenas medicinas y... En lugar de decirle, vamos a orar, o déjame orar por ti, quiero hacer una oración por ti, ¿me permites orar por ti? Entonces lo que sucedió es que no pasamos la prueba. Y te estoy hablando de orar por los enfermos, pero igual cuando tienes una necesidad financiera, o cuando tienes un problema con tu esposo o con tu esposa, o tienes una situación con tus hijos, y tú le dices, Señor, yo creo en ti y pongo a mis hijos en tus manos y voy a confiar en que tú los levantas y los vas a hacer siervos tuyos y ellos van a ser salvos por tu gracia. Y empiezas a hacer esas oraciones porque ya lo leíste, porque leíste cómo, por ejemplo, cómo José, que fue vendido por sus hermanos y que fue como esclavo y que estuvo lejos de su padre, llegó el momento en que pudo volver a ver a su padre y se cumplió el propósito de Dios en José. Aunque la vida de José fue una calamidad, al final el propósito de Dios se cumplió. Y José mismo declara, dice, todo lo que pasó, todo lo que sucedió fue por un propósito. Y tú lo lees y lees la historia y dices, ay, qué emocionante, entonces Dios tiene cuidado de mis hijos y Señor, voy a confiar en ti. Bueno, lo primero que va a pasar es que va a haber una situación donde tú vas a tener que poner en práctica tu fe. Probablemente el diablo se aprovecha con que tú dices que tus hijos y que a ver si es cierto, y entonces los corazones de los hijos se empiezan a volver una revolución y empieza a haber una confrontación contigo y empieza a haber una situación complicada y tú dices, no, Señor, no, no, no. Y ahí es donde la fe es probada, porque lo que tú creíste ahora es que tienes que ponerlo en práctica. La fe no se pone en práctica en la inactividad, en la pasividad. La fe se pone en práctica en la acción. Ahí es donde nuestra fe es probada. ¿Te acuerdas de Pedro cuando caminó sobre el agua?
¿Qué es lo que le reclamó Jesús a Pedro? Después, cuando Pedro se estaba hundiendo, dice, Señor, me ahogo. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Pedro que había hecho mal Pedro? Lo que había hecho mal Pedro era dudar. Ya estaba siendo probada su fe, ya estaba actuando en la fe. Mismo Pedro le dijo a Jesús, si en verdad eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, si esa es la forma en que tú puedes creer en mí, que yo te haga caminar por el agua, pues yo te hago caminar por el agua. No tengo ninguna dificultad para hacerte caminar por el agua. Pero entonces confía en lo que ha salido de tu boca. Pedro dijo, si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre el agua. Jesús le dice, soy Jesús, soy el Hijo de Dios, mando que camine sobre el agua. Ahora camina sobre el agua. Y Pedro tuvo que salir de la barca para caminar sobre el agua. Tuvo que poner en acción su fe. Y cuando va caminando y ahí va avanzando, de repente empezó a dudar. Y ese fue su problema. Y se empezó a hundir. Entonces, cuando tú tienes una situación o una circunstancia donde has creído en algo de la palabra de Dios, a una parte, el ser lleno del Espíritu Santo, la manifestación de los dones, la prosperidad, la sanidad, la restauración de tu matrimonio, la restauración de la vida de tus hijos, y crees que esa palabra tiene un efecto para bendecir tu vida, no es magia, no son mantras bíblicos, no estamos repitiendo mantras bíblicos cuando te aprendes un versículo y lo repites y lo repites y lo repites porque crees que al repetirlo va a tener un efecto de cambio. No, el efecto de cambio no es usar un versículo como un mantra o como un pensamiento positivista. No. El efecto de transformación y de cambio en nuestras vidas es que lo que creíste, lo que avivó tu corazón, lo que encendió tu corazón para creer que Dios podía ayudarte y responderte y sanarte y prosperarte y bendecirte, esa palabra que tocó tu corazón, esa palabra es la que tiene que ser probada en ti. Es decir, la vas a tener que poner en práctica. Eso es poner a prueba tu fe. Es ponerlo en práctica. ¿Qué es un examen? Un examen, pensamos que cuando Dios nos prueba es como si nos hiciera un examen de preguntas y respuestas como los que hacíamos en la escuela. No, yo no creo que los exámenes de Dios sean así. No, yo no creo que Dios te haga un examen para ver cuánto sabes. Yo creo que el examen de Dios es cuando, por ejemplo, en mi época en la secundaria, cuando yo estaba en la secundaria y también en la preparatoria, pero quiero poner el ejemplo de la secundaria, había talleres de tecnología. Entonces tú entrabas a las clases normales de español, inglés, matemáticas, etcétera, etcétera, pero también te daban clases de una especialidad. Había una de estructuras metálicas, había corte y confección, había taquimecanografía, y yo estaba en el área de dibujo técnico. Entonces yo me acuerdo que el maestro nos enseñaba todo el año escolar, nos enseñaba la línea si va así, la línea va así, el grosor de la línea, qué tipo de lápiz tenías que usar, cómo tenías que borrar, cómo tenías que poner las escuadras, la proyección, la perspectiva, el diseño de planos, en fin, todo lo que el maestro nos enseñaba. Pero me acuerdo que había un maestro que al final de año decía, vamos a hacer examen. Y entonces el examen que él hacía, nosotros pensábamos y estudiábamos qué tipo de grosor, cómo tiene que ir la sombra, cómo tiene la línea, qué es una perspectiva, y nos aprendíamos toda la teoría. Y entonces el examen que él nos hacía era, examen, saquen sus herramientas, que eran las reglas, las escuadras, los lápices, la hoja en la que íbamos a trabajar, y nos ponía una instrucción en el pizarrón, decía, tienen que hacer un dibujo de esto en perspectiva a tantos grados. No había otra cosa que hacer más que hacerlo. O sea, no era, sí, porque tienes que colocar la escuadra así, poner la regla de esta manera y pegar la hoja así. No era explicar cómo se tenía que hacer. No es si sabías cómo se tenía que hacer. Era hacerlo. Y yo creo que eso es lo que hace Dios con nosotros cuando prueba nuestra fe. Cuando Dios prueba nuestra fe, no está diciendo Dios, ¿crees o no crees? ¿Crees en mí o no crees en mí? ¿Estás creyendo de que Jesús es el Hijo de Dios? Eso ya no lo dio Él. Eso es un don que ha puesto en nosotros, que podemos creer por su misericordia. Cuando Dios prueba nuestra fe, lo que está haciendo es
que pongas en práctica lo que ya has creído. Entonces, si tú crees en un texto de la Biblia, si nada más te sabes uno, si nada más te sabes Juan 3:16, pues toda tu vida va a estar probándote en Juan 3:16. Y entonces tendrías que ser una persona que al menos comparte esa parte de su fe. Y tendrías que, cuando alguien viene a tu vida y se acerca a tu vida, o tú mismo tienes problemas, tendrías que poner en práctica Juan 3:16, si es lo único que te sabes. Pero les digo que conforme vamos avanzando y vamos creciendo espiritualmente, de repente Juan 3:16 ya no es suficiente, porque ahora tienes que enfrentar enemigos, porque ahora tienes que enfrentar dificultades, porque ahora tienes que enfrentar necesidades, situaciones, enfermedades, tienes que enfrentar muchas cosas, y Juan 3:16 ya no nos alcanza. No porque no, quiero aclarar esto, no porque la palabra de Dios no sea suficiente. Juan 3:16 debería de ser suficiente, pero la situación por la que pasamos a veces no la alcanzamos a comprender desde la explicación de Juan 3:16, y necesitamos otra herramienta más sólida, más fuerte. Ok, creo que he redundado mucho en lo mismo y he repetido lo mismo, pero quiero avanzar en esto. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que hace que el fuego, que no te atrevas a avivar el fuego, no te atrevas a aprender más de la Biblia, no te atrevas a estudiar la Biblia, a escuchar los mensajes de la iglesia, a poner atención al mensaje? Mire, la muestra más clara de que tenemos dificultades para crecer espiritualmente es que cuando estamos en la iglesia nos dejamos vencer por el sueño, nos dejamos distraer por el celular, nos dejamos, y digo de la iglesia porque es un momento evidente, pero puede ser en tu devocional, puede ser el día de reunión, puede ser el tiempo de comunión, puede ser un tiempo en que te invitaron a hacer una campaña evangelística, y en lugar de estar compartiendo la fe y estar evangelizando a otras personas y compartiendo tu fe en Jesús, lo que haces es esconderte en muchas actividades, pero no haces lo que fuiste a hacer. O simplemente te aíslas, o simplemente te escondes, o simplemente dices, ay, no llego, no puedo. Lo hacemos precisamente porque es una muestra de que no estamos dispuestos a crecer, no estamos dispuestos a avanzar en la fe. Y la razón por la que no estamos dispuestos no es porque no tengamos fe. Mucha gente se lastima a sí misma, se flagela a sí misma, se hace daño a sí misma. Muchos cristianos creen que no son lo suficientemente cristianos, creen que no han creído lo suficiente en Jesús y que le están fallando a Dios porque no evangelizan, porque no leen la Biblia, porque no se congregan, y tienen miedo a seguir. Tienen miedo a seguir a Jesús y la vida del cristianismo. Tienen miedo porque creen que no son suficientemente aptos para la vida cristiana, que son un fracaso en la vida cristiana. Y mucha gente prefiere apartarse de la vida de fe, de la vida de Jesús, porque creen que no son capaces de tener esa vida. Pero no es cierto, esa es una mentira terrible que el diablo utiliza para hacernos creer que no somos capaces. Se los he dicho antes y se lo vuelvo a decir ahora. Nosotros por nosotros mismos no somos suficientes. No suficientes para ayudar a nuestra familia. No somos suficientes para ayudar a toda la gente que está en necesidad. No somos suficientes para resolver ni siquiera nuestros propios problemas o nuestras propias necesidades. Nosotros por solitos mismos, nosotros por nosotros mismos no somos suficientes. Pero por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso lo necesitamos. Y lo peor que podemos hacer es que cuando menos suficientes somos, nos alejemos de Él. O sea, si es el momento en que menos fuerzas tengo, lo peor que puedo hacer es rechazar las fuerzas que Dios pueda darme. Si es el momento en que más necesidad tengo, lo peor que puedo hacer es decir a Dios, no te necesito. No, es cuando más lo necesitas. Siempre lo necesitamos, pero en el momento de angustia lo necesitas más. Entonces, la razón por la que no queremos crecer no es porque seamos malos hijos de Dios. La razón por la que no queremos madurar espiritualmente, la razón por la que no queremos comprometernos más con la iglesia, con la labor dentro del ministerio, la razón por la que no queremos estudiar más la Biblia, por la que no queremos asistir más a la congregación, o porque no queremos buscar a Dios, la razón es simple.
La razón por la que no le hacemos es porque tenemos miedo. Tenemos miedo al compromiso, tenemos miedo a la responsabilidad, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a la decepción, a ser decepcionados o a decepcionar a otros. Tenemos miedo a la derrota, no nos gusta ser derrotados, no nos gusta ser confrontados y salir perdiendo. Y entonces ese miedo nos impide fortalecernos en Dios, creer en Dios. Cuando alguien me dice, ay, es que tú crees en Dios porque eres ignorante, porque eres tonto, porque eres porque ya te lavaron el cerebro, porque eres manipulable. Yo no creo en Dios, yo no soy ningún tonto. No, no eres ningún tonto, lo que tienes es miedo. Una persona que decide no creer en Dios, que decide no creer en la Biblia, que dice, no, es que yo soy agnóstico, no, es que yo soy cienciólogo, no, es que yo soy ateo, no es que yo soy libre pensador o lo que sea, ponga el nombre que quiera. Pero cuando alguien dice eso, realmente, antes yo sí me asustaba, yo decía, ¿y cómo le hablo a un ateo? ¿Y cómo le digo a un cienciólogo, un hombre de ciencia, un médico, un hombre que estudió medicina por 7 años y que luego hizo su maestría y luego hizo su especialidad y luego hizo quién sabe cuánta cosa? ¿Cómo le digo a una persona con esa capacidad de conocimientos que Dios es Dios? Porque tenía miedo a decirlo. Pero me descubrí que aquellos que no quieren saber nada de Dios, o que no dicen que no creen en Dios, o que dicen que Dios no existe, ¿sabe? La razón es simple. Tienen miedo. Tienen miedo a acercarse a Dios. Tienen miedo a ser confrontados. Tienen miedo a que Dios sea real y que Dios los confronte con el estilo de vida que están llevando. Tienen miedo a descubrir que toda su vida fueron engañados y que además ellos mismos engañaron a otros diciéndoles que Dios no existe para descubrir que Dios sí existe. Y tienen miedo a eso, a encontrarse con la verdad. Tienen miedo a descubrir la verdad. Pero el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la mejor forma de vencer el miedo es conociendo la verdad. Y el Señor Jesús nos dice a través de Pablo en esta carta a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es decir, no tendría yo por qué tener miedo a comprometerme más con el Señor. No tendría por qué tener miedo a comprometerme más con la iglesia, a participar más en las actividades de la iglesia. No tendría por qué tener miedo yo a tenderle la mano a aquel que la necesita. No debería tener miedo a orar por los enfermos. Porque me acuerdo que antes, cuando yo estaba recién convertido, yo veía que la gente oraba por los enfermos, y oraba por los endemoniados, y había liberaciones, y había cosas que pasaban ahí en la iglesia en la que nos congregábamos. Y yo veía eso y yo decía, yo quiero hacer eso. Yo quiero orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Yo había sido una persona enferma por muchos años. Yo quería orar por los endemoniados porque yo había estado endemoniado por muchos años. Y cuando Jesús vino a mi vida y experimentar la sanidad y experimentar la libertad, yo decía, yo quiero que la gente lo experimente. Yo esperaba llegar y orar por mi papá y orar por mi mamá y que fueran liberados y fueran sanados y fueran restaurados y que cayeran de rodillas al piso pidiéndole a Jesús que viniera a sus corazones. Yo esperaba eso cuando yo recién me convertí. Yo decía, déchenme eso, denme de eso que están haciendo los que oran y los que liberan. Yo quería eso. Hasta que alguien me dijo, no sabe lo que estás pidiendo, porque cuando tú oras por un enfermo, te atacan todas las enfermedades. Y cuando oras por un endemoniado, te atacan todos los demonios que sacaste. Y cuando oras por una necesidad, todas esas necesidades se vuelven con... Hombre, yo tenía un terror a orar por algo. Incluso tenía miedo de orar por mí mismo. Dice, no va a ser que estoy echando fuera algo, estoy liberándome de algo y me va a venir algo peor. Pero era miedo, era inseguridad, era desconocimiento, era ignorancia en mi vida que me hacía pensar que lo que me decían, el miedo que me habían fomentado o el miedo que me habían inculcado era real, era válido y era verdad. Entonces me encuentro con el paso de los años y con lo que Dios me fue enseñando a través de otros maestros de la palabra y lo que yo mismo pude aprender, lo que pudimos platicar con mi esposa y discutir acerca de la fe. Bueno, discutir se oye como pleito, pero lo que pudimos discernir en una conversación como hijos de Dios y que nos ha venido dando ese crecimiento. Yo me encuentro con esta parte donde dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía.
Es decir, yo no debería de tener miedo a comprometerme con Dios. No debería tener miedo a ir a una iglesia. Hay muchos cristianos que no van a una iglesia porque tienen miedo a ser decepcionados, que tienen miedo a que los traicionen, a que se burlen de ellos, a que los juzguen. Tienen miedo a asistir a una congregación porque pudiera pasar. Ahora, no estoy diciendo que no va a pasar. Puede que pase, puede que te encuentres a un cristiano que te juzgue, que te traicione, que sea hipócrita, que no tenga una convicción en su corazón. Puede que te lo encuentres. O quizás ese mismo cristiano también está en proceso de crecimiento y está en proceso de transformación. Y puede que te enfrentes con eso. Pero también puede que no te lo encuentres. Y si nosotros quitamos el miedo de nuestro corazón y quitamos el miedo de nuestras vidas, vamos a poder hacer muchas cosas que no nos atrevíamos a hacer. El miedo a comprometernos, el miedo a orar. Hay gente que tiene miedo a orar, porque no vaya a ser como les decía, que a mí me decían que si orabas por un enfermo, todas las enfermedades iban a venir contra ti. Y entonces si no estabas listo, si no eras maduro, si no tenías el poder espiritual para resistir a todos esos embates del enemigo, pues entonces ibas a ser revolcado por un ejército de enfermedades de los cuales a los cuales no podrías combatir. Y por eso no oraba por los enfermos. Y por eso no oraba por los endemoniados. Y por eso no oraba por los que estaban en necesidad. Y por eso no compartía el evangelio. Porque escuchaba testimonios de otros. No, es que yo empecé a predicar el evangelio en tal lugar. Y empecé a compartir el evangelio en tal otro lado. Y se convirtieron tantos. Y muchos vinieron a Cristo y se salvaron. Pero el diablo vino y me atacó y me empezó a hacer esto. Yo dije, yo que voy a estar compartiendo el evangelio. Después el diablo se va a levantar contra mí. Esa es la trampa del miedo. El miedo te hace creer, el miedo te hace pensar que Dios no está contigo. Es lo que le pasó a Pedro cuando caminaba sobre el agua. Fue Jesús el que puso a prueba la fe de Pedro. Y le dijo, ven. Pedro dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que yo también, si eres Jesús, el Hijo de Dios, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, órale, va. Te tomo la palabra, sal de la barca y camina hacia mí, ven, le dijo. Y Pedro sale, la fe estaba siendo probada. Y dice el Evangelio que Pedro volteó, miró las olas, miró el viento y tuvo miedo. Y se empezó a hundir. Y entonces el reclamo de Jesús hacia Pedro fue, porque dudaste. La enseñanza de Pablo a Timoteo en esta carta es, Dios va a probar tu fe, Dios quiere que avives el fuego de tu corazón, que lo avives por medio de la palabra, por medio del conocimiento, por medio de saber más de la palabra, ser lleno del Espíritu Santo, comprender quién es Dios, conocerlo más a Él, y entonces lo que tú empieces a creer va a ser probado por Dios. Pero no tengas miedo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No seas amedrentado porque algo malo te va a pasar. No seas asustado porque, híjole, pastor, pero es que si yo creo, me va a ir mal. Mire, tenemos frases como entre los cristianos, entre la gente que cree en Dios, tenemos frases como, es que cuando me meto más con el Señor, el diablo más me ataca. Es que cuando cuando decido buscar al Señor y me pongo espiritual y empiezo a comprometerme con Dios, hombre, se me desata todo el infierno contra mí. Como si así fuera, como si eso en verdad pasara. Yo no digo que el diablo no nos ataque, por supuesto que es un león rugiente que está buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a devorar? Pues al que tenga miedo, al que esté asustado, a que el miedo lo paralice, a quien el miedo lo detenga, a quien el miedo le haga pensar que Dios no es su escudo, que Dios no es su fortaleza, que no le haga pensar que Dios lo abandonó en el medio desierto y ahí lo dejó botado porque Dios se cansó de cuidarlo y se cansó de ayudarlo y entonces pues ya Dios me abandonó y el diablo me va a devorar. Pues, ¿cómo? O sea, ¿qué Dios creemos? ¿Cuál es el Dios en el que estamos poniendo nuestra confianza? ¿Un Dios que nos lleva al desierto para ser probados y nos abandona en el desierto? ¿Acaso lees eso en el Evangelio? Que Jesús fue llevado, dice así claramente, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo.
Y que cuando llegó al desierto, ahí lo abandonó y le dijo, ahí te ves Jesús, ahí vengo por ti después en 40 días. No, el Espíritu Santo se quedó con él y le ayudó y le fortaleció y le recordó las palabras y le llenó de su presencia. Y entonces cuando viene Satanás y lo tienta, Jesús está fortalecido porque el Espíritu Santo no lo dejó. Nosotros queremos buscar a Dios en nuestro desierto y creemos que porque pasamos muchas horas bajo el sol y pasamos mucha hambre y mucha sed en el desierto, ya estamos listos para enfrentar al diablo. No, hermano. Mira, una noche de desvelo, estás todo cansado, te pega una gripa del demonio, te pega una enfermedad y dices, ay, es que el diablo me agarró. No, simplemente estabas cansado, no tuviste la fortaleza para resistir, no tuviste el carácter, ni siquiera para orar y reprender la enfermedad. Entonces imagínate cómo vas a andar en el desierto, abandonado solo, dejado por el Señor ahí en pleno desierto, para resistir al diablo. No. De hecho, no dice que aléjate de Dios y el diablo huirá de ti. Dice, sométete a Dios, apártate del mal y el diablo huirá de ti. Someterse a Dios es ponerse bajo sus alas, es ponerse bajo su protección, ponerse bajo su presencia, no estar lejos de Él. Entonces, el engaño que el diablo usa es, ten miedo. Ten miedo porque si tienes miedo, no vas a ser capaz de pelear, no vas a ser capaz de resistir, no vas a ser capaz de entender, de razonar, de usar la razón y el entendimiento para salir de tu crisis y de tu situación. Y entonces vas a llorar por los rincones, vas a andar tristeando por los cajones, vas a andar ahí por ahí sufriendo o padeciendo porque tienes miedo. No porque Dios te haya dejado. Imagínate a Pedro. Pedro le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios, manda que yo también camine sobre el agua. Y Jesús le dice, sí, camina sobre el agua. Y Jesús le corre a la barca y deja a Pedro en el mar. A las primeras olas que le pegaran a Pedro, Pedro se iba a ahogar. Y Jesús ya no iba a estar ahí para sacarlo. Jesús lo esperó. Lo esperó porque Jesús esperaba que él se mantuviera sobre el agua todo el camino y que llegara hasta Jesús. Imagínate lo emocionante, lo padre, lo reconfortante que sería para Jesús saber que Pedro llegó hasta donde estaba él y los dos regresaron caminando sobre las aguas hasta la barca. Sería emocionante para Jesús. Creo que es el sueño de todo pastor, ver a sus congregantes que caminan en fe y les ven, sigamos, andemos en la fe. No, que de repente nos falla la fe y nos agüitamos y andamos tirando la toalla y andamos rindiéndonos al diablo y diciendo, ay, no puedo contra el diablo porque es más fuerte que yo y la tentación es más grande que yo. No, lo que tenemos es miedo. Eso es lo que tenemos, miedo. Tenemos miedo a que Dios pruebe nuestra fe. Cuando lo que dice Santiago es que si tu fe es probada, serás perfeccionado y no te faltará cosa alguna. Yo tengo miedo a veces cuando la situación se pone difícil, cuando la magnitud de los problemas que vivimos se vuelve casi insuperable, donde todo te dice que no vas a salir de esa situación, donde parece que es un caso perdido, donde parece que perdiste la guerra, que perdiste la batalla y que estás derrotado. Yo he tenido miedo, les soy honesto, yo he sentido miedo a perder a mi familia, he sentido miedo a quedarme solo, he sentido miedo a hacer un fracaso, a no hacer la voluntad de Dios, he sentido miedo a que mis palabras, en lugar de edificar, destruyan vidas. He tenido miedo. Pero el Señor me recuerda esto frecuentemente. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y entonces me recuerdo, digo, este miedo no es de Dios. Este miedo no está bien. No está bien que yo tenga miedo. No está bien que yo tenga miedo porque yo no recibí un espíritu de miedo. No está bien que yo tenga miedo porque no es por el camino por el cual Dios me quiere llevar. Yo no puedo vivir con miedo. Mire, es una de las razones por las que en la iglesia, en la comunidad de Manto Nuevo, no hablamos mucho del infierno, ni del apocalipsis,
ni de la condenación del lago de fuego y azufre, ni emitimos sentencias de condenación a aquellos que están en pecado. Se van a ir al infierno, pecadores, arrepiéntete. Mire, que ese mensaje es muy bueno. Yo he escuchado a Gigi Ávila, bueno, ya falleció, pero están ahí sus videos y los he escuchado y son buenísimos, son mensajes padrísimos, de verdad. Me inspiran, me llenan de convicción y de fe. Vamos a seguir, vamos a pelear. Y me gustan los mensajes de Gigi Ávila o de este Carlos Anacondia, ¿no? Que se agarraba con el diablo y decía, oídme bien, Satanás. Y son emocionantes, por supuesto que son emocionantes y me gustan y además hablan de la palabra. Pero una de las razones por las que yo no enseño mucho de eso no es porque no crea que hay un infierno. Claro que hay un infierno. Claro que la gente que viva en pecado y muera en pecado vivirá la eternidad en el infierno. Pero no enseño eso porque yo no pretendo enseñar un evangelio del terror. Yo quiero enseñarte esto, que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino lo que Dios puso en ti es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios ha puesto en ti. Eso es lo que Dios ha depositado en ti. Y eso es lo que Dios quiere que tú vivas y experimentes cada día. No un espíritu de miedo que te impide comprometerte con el Señor, que te impide orar, que te impide confesar la palabra, que te impide congregarte, servir en tu iglesia. Es que, pastor, es que si me meto a servir en la iglesia, el diablo me va a atacar. No, el diablo te va a atacar aunque no sirvas en la iglesia. Que mejor el Señor te halle cuando regrese, te halle haciendo lo bueno y no de holgazán. Es que si cada vez que yo me pongo a orar y hago un devocional, pastor, y entonces empiezo a buscar al Señor, el diablo me ataca y se viene contra mí, legiones de demonios me atacan. No, el diablo siempre te ataca, lo que pasa es que no te percatas. Y porque el diablo quiere que estés en una frialdad espiritual, simulará que no te ataca, pero sí te ataca, claro que está destruyendo tu ánimo, haciéndote alejarte del Señor, atacando a tu familia, haciendo que tus hijos se desvíen porque tienes un mal testimonio. O que tus hijos no confíen en el Señor porque tú no confías en el Señor. El diablo te va a atacar, le sirvas o no a Dios, el diablo te va a atacar, porque eres su enemigo. Ores o no ores al Señor, el diablo te va a atacar. Leas o no leas la Biblia, el diablo te va a atacar. Bueno, si el diablo te va a atacar y va a estar detrás de tus huesitos y sus huestes y sus principados van a estar peleándose por tu alma, pues hermano, creo que te conviene ser entendido en esto y saber que te conviene, más bien saber de qué lado te conviene estar. Entonces no tienes un espíritu de cobardía. No hay un espíritu que Dios te haya dado. No hay un miedo que el Señor te haya dado para vivir tu vida de fe. La vida de fe se vive desde la convicción del corazón, desde lo que has creído, de esa palabra con la que has avivado el fuego de tu corazón. Aleluya. Vamos a parar ahí, no he terminado, pero ya ven que yo me extiendo y me sigo y me sigo y bien podríamos amanecernos aquí platicando, pero vamos a parar aquí. Yo espero que lo que has recibido hasta ahora te sirva, te sea útil, lo que esta palabra que hemos compartido contigo esta noche te ayude a fortalecer tu fe. Espero que así sea, que puedas confiar, que puedas creer en el Señor. Ya no saludé a nadie, se me fue el tiempo y ya no saludé a nadie. Les ofrezco una disculpa. Pero por aquí estuvo Vero Huerta, Irma Astudillo, Maris Aguilar, estuvo también Adriana Jiménez. Adriana, un abrazo fuerte para Irma, para Vero, para Griselda Jacobo, Dios te bendiga, bendiciones Griselda. También estuvo por aquí mi querido hermano Víctor. Un saludo hermano, gracias, tienes razón, hay que ser llenos del Espíritu Santo. También estuvo Api Reyes. Api, un abrazo fuerte. Minerva, Mine, un abrazo para ti, para los muchachos, Dios te bendiga.
Yaris, un abrazo, Yaris, Dios te bendiga. El Señor te siga dando fortaleza y confianza para seguir. Sí, Irma, gracias, Irma. Sí, ya vi que andas por aquí todavía. Un abrazo fuerte. Yo espero que esta palabra les anime a todos, ¿eh? No es un regaño, no es una palabra de regaño, no es una palabra para que te sientas mal, no es una palabra para que, yo soy ese cobarde que decía el pastor, yo soy ese gusano incrédulo. No, 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 no. No hacemos eso en este ministerio, no hacemos eso en esta comunidad. Lo que hacemos es avivar tu corazón, despertar tu fe, que puedas creer, que puedas confiar en el Señor. Eso es lo que estamos buscando. Así es que eso que estamos buscando es precisamente que no bajes la guardia, que te sientas con el ánimo de seguir, que busques al Señor. Así es que espero que esta palabra les bendiga, que esta palabra les ayude, que puedan fortalecerse en ella. Y pues vamos a terminar espero la próxima semana, que la próxima semana podamos concluir esta enseñanza y que tu fe no te falte. De aquí hasta el próximo martes, que seas fortalecido o fortalecida en la fe. Comparte el video si le sirve a alguien. Por ahí también sigo saludando a quien llegó por aquí. Llegó Alfonso Avendaño. Dios te bendiga, Alfonso. Que estés muy bien. También llegó por aquí, que ya no veo. Pero bueno, no veo a todos. Miren, yo tengo aquí registrado que tengo a 6 personas en vivo. 6 personas nos están viendo. Pero yo en mi celular y aquí en mi pantalla de la computadora solamente tengo a 2 personas. Solamente puedo ver que está Griselda y Yaris. Los demás los saludo porque sé que me dejaron su mensaje o su like. Pero nada más veo que están ellos 2. Entonces los otros 4 que están en vivo, pues no los puedo ver. Así es que si no te saludo, no es porque no quiera saludarte o porque estoy omitiendo tu nombre a propósito. No, simplemente no los veo. Entonces, si no te menciono, no es por otra cosa más que no sé que estás aquí en vivo. Así es que un abrazo fuerte a todos, a los que nos van a ver posteriormente en las retransmisiones de Facebook o en YouTube. Les envío nuestro cariño y nuestro afecto. Esperamos en Dios que este mensaje les edifique. No te pierdas dentro de 8 días el desenlace de esta enseñanza, porque hablaremos precisamente de ese dominio propio. No es fuerza de voluntad. El dominio propio no es fuerza de voluntad. El dominio propio es la capacidad que Dios nos ha dado para poder continuar, para perseverar. Así es que quédate con este texto, quédate con esta enseñanza de hoy. Habla con el Señor. Dile al Señor, no quiero tener miedo. Aviva el fuego de tu espíritu, el altar de tu corazón, los dones que Dios ha puesto en ti. Avívalos por medio de la palabra. Que el Espíritu Santo te llene de poder y de gracia, y que ese fuego santo del Espíritu llene tu vida. Vamos a orar, estamos para servirte. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta? ¿Quieres dejarnos algo, un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, de cómo Dios te está ayudando con estas enseñanzas? Déjanoslo aquí en la caja de los comentarios, yo los estaré leyendo. Mi esposa también por ahí los lee. Estaremos, si es necesario comentar algo, pues ahí lo estaremos dejando. Si te respondo con un like tu mensaje, es porque ya lo leí y te agradezco mucho que nos hayas escrito. Si a veces contesto a unos y otros no pienses que es porque sí quiero, simplemente creo que el comentario amerita una respuesta, pero cuando ya los hemos saludado aquí a lo largo de la transmisión, creo que ya ha sido la respuesta la respuesta a su comentario en la interacción que hemos tenido en esta conversación. Así es que, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, amigas, gracias por acompañarnos. Oremos que el Señor avive el fuego de tu corazón, que el Señor te ayude y que puedas sentirte con la certeza y con la confianza de que el miedo no tiene cabida en ti. El